Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Daniel, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, vimos revisión del Fondo Monetario Internacional ayer, un punto menos de crecimiento previsto desde el 5,8 al 4,8%. ¿Cuál es la fotografía, cómo ves el conjunto de la economía española en un momento en el que es el gobierno quien no hace una revisión a la baja de su cuadro macroeconómico? El Gobierno no solamente no ha hecho una revisión a la baja del cuadro macroeconómico del año 2022, es que todavía no ha hecho una revisión a la baja de las estimaciones del año 2021 y por lo tanto acumula en dos presupuestos una enorme diferencia en cuanto a la realidad de la economía. Pero yo creo que el gran problema aquí es que las estimaciones del Fondo Monetario Internacional continúan siendo muy diplomáticas y consideran, por ejemplo, que la aportación del sector exterior a la economía será positiva cuando ya en el primer trimestre tenemos déficit comercial, ¿no? Yo creo que el gran problema es que España será la única economía, junto con Japón, que no llegue a recuperar el Producto Interior Bruto del 2019, ni siquiera en el año 2023. Y eso con unas estimaciones, vuelvo a repetir, que son diplomáticas, que son estimaciones relativamente voluntaristas. Por lo tanto, volvemos a hablar de oportunidades perdidas. España ha consumido el mayor estímulo fiscal y monetario de su historia reciente y los resultados son muy pobres. Situación de la inflación, Reserva Federal ya con subidas de tipos, parece que incluso el Banco Central Europeo podría hacer subidas antes o después de verano también de tipos de interés. ¿Hasta qué punto la presión de la inflación y sobre todo tras la guerra de Ucrania pone también en jaque parte de la economía mundial? Bueno, claramente la inflación es uno de los factores más importantes a la hora de entender por qué empeoran las estimaciones no ya del año 2022, sino a futuro, 23 y 24. ¿Por qué? Porque la inflación es literalmente el impuesto de los pobres y por lo tanto lo que está llevando es a un empobrecimiento generalizado de la población. Los márgenes empresariales en países como España u otros países de la Unión Europea están cayendo de manera muy importante. Y además la inflación es un problema que viene de antes de la guerra de Ucrania. Ahora todo se pone bajo el paraguas de Putin y de la guerra de Ucrania. Pero no podemos olvidar que en septiembre de 2021 la inflación y la inflación subyacente estaban ambas subiendo a niveles muy por encima de lo esperado. El impacto también de la guerra en Rusia va a ser importante, el impacto de un embargo del petróleo, dice JP Morgan, si se hace de una manera muy rápida puede ser muy fuerte sobre el conjunto de las economías europeas. ¿Hasta qué punto este sexto paquete que empieza a analizar Europa, sexto paquete de sanciones, puede empeorar todavía más el cuadro macroeconómico, puede empeorar todavía más ese pico de inflación al que parece que estamos llegando? Bueno, si la Unión Europea lleva a cabo un embargo de petróleo, gas y carbón de Rusia, inevitablemente vamos a ver mayor presión en los precios del petróleo, del gas y del carbón. Sea ruso o no ruso. Esto es el problema, ¿verdad?, que como países importadores al que nos enfrentamos. El otro problema con respecto a estos paquetes de sanciones es analizarlos con mucho cuidado, porque no existe el embargo a Rusia si China continúa importando de manera absolutamente récord del país, del régimen de Putin, ¿verdad? Tenemos la evidencia de que China, la India, los países asiáticos están comprando más petróleo, gas y carbón que nunca y que en el año 2022 superarán con creces a todas las importaciones que hace la Unión Europea. Por lo tanto, las sanciones se deben llevar a cabo, pero se deben llevar a cabo de una manera quirúrgica, bien analizada y bien diseñada, porque ya sabemos que las sanciones a Rusia tienen un efecto boomerang sobre la Unión Europea y que alrededor de, por cada dólar más o menos de sanciones a Rusia, pues aproximadamente 20-25 céntimos entran de nuevo de impacto adicional sobre la economía europea. Por lo tanto,
Embargo o no embargo, haya sanciones importantes o un embargo absoluto, vamos a notar la presión sobre los precios internacionales de las materias primas al limitar la posición de uno de los grandes exportadores. Pero no podemos olvidar que no existe el embargo si China, la India y los países asiáticos continúan con importaciones récord de Rusia. ¿Hasta qué punto esa guerra económica lanzada también a la par que la guerra de Ucrania está afectando al dólar por parte del rublo, menos por parte del yuan? Bueno, el dólar, lo hemos visto, se ha fortalecido contra la inmensa mayoría de las monedas del mundo. Al contrario de lo que muchos esperaban, porque esa es otra importante derivada, ¿no? Que muchos se creían que iba a haber una debilidad del dólar. El dólar se ha fortalecido contra el euro, contra la inmensa mayoría de las monedas con las que comercia, y en el caso del yuan, el yuan es una moneda que se utiliza muy poco en las transacciones mundiales, se utiliza menos del 3% de las transacciones mundiales y por lo tanto no funciona como moneda de reserva porque tiene control de capitales y un tipo de cambio fijado por el Banco Central. Por lo tanto, pues no juega, digamos, dentro de la misma liga que las monedas más importantes. En el caso del rublo, hemos visto una recuperación del rublo falsa. Hemos visto la recuperación del rublo falsa porque cuando se ha desplomado el rublo contra el dólar, lo que ha hecho el Banco Central de Rusia y el gobierno ruso ha sido imponer unos enormes controles de capitales. No hay ningún ciudadano ruso y ninguna empresa rusa que pueda cambiar rublos por dólares o euros y mucho menos a ese tipo de cambio oficial que vemos en las pantallas. Los tipos que se están negociando en el mercado paralelo son entre un 70 y un 90% inferiores para el rublo a los que aparecen en las pantallas. Por lo tanto, el rublo, una recuperación ficticia llevada a cabo por unos controles de capitales que impiden que cualquier ruso venda rublos, y luego, pues obviamente, el yuan y el rublo continúan siendo monedas muy tangenciales en el mundo. Por lo tanto, la fortaleza del dólar y, lo más importante, la posición del dólar como moneda de reserva del mundo se han fortalecido. Una última pregunta. Aquí a nivel nacional estamos viendo ya durante la jornada de ayer el grado de cumplimiento de esos fondos europeos. De 24.000 millones que tenían que llegar, solo se han transferido desde el Gobierno central a las administraciones autonómicas 20.000 millones. De esos 20.000 millones no sabemos el grado de permeabilidad que ha tenido para el conjunto de la economía. Iban a llegar 140.000 millones de euros. 2 años después solo han llegado esos 20.000 con matices. ¿Qué afección tiene al conjunto de la economía que ese maná de fondos europeos que iba a llegar o no llegue, o llegue de una manera tan lenta? Bueno, yo voy a decir una cosa que probablemente no sea muy políticamente correcta. Menos mal. Menos mal que solamente se ha ejecutado el 27%, porque la probabilidad de haberse ejecutado toda la cantidad que habíamos recibido, de haberse despilfarrado, era del 100%, como se ha demostrado con los que sí se han ejecutado. Por lo tanto, hay veces en las que la maraña burocrática absolutamente desproporcionada en la que se han envuelto estos fondos europeos, en los que se han añadido trabas burocráticas por parte del gobierno y de los ministerios para poderlo controlar todo, en este caso ha sido hasta positivo, porque si se llegan a ejecutar se habrían perdido. La AIREF muestra que lo que se ha ejecutado no ha tenido ningún impacto sobre el crecimiento en España, y hubiera sido exactamente lo mismo si se hubiesen ejecutado todos los fondos que teníamos presupuestados. Por lo tanto, esperemos que ahora se mejore el proceso burocrático, se mejoren los proyectos a los que se envían. Pues hay que ser optimistas, ¿no? Y que la cosa cambie, porque de verdad, menos mal que solamente se ha ejecutado ese 27%, porque si se llega a ejecutar el 100%, hubiera sido literalmente tirar el dinero por la ventana. Gracias, Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Buen día, Daniel. Buen negocio. Muchísimas gracias. Muy buenos días.